Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Después de 2 podcasts dedicados a charlas literarias, tenía ganas de traeros de nuevo un episodio más literario, más de libros, de historias sobre libros. Busqué en el documento que tengo de temas para tratar en el podcast y no lo dudé en cuanto vi el tema que hoy os traigo. ¿Alguna vez habéis dejado un trabajo para el último minuto? ¿O habéis aceptado un desafío absurdo solo por orgullo? Si es así, tenéis algo en común con algunos de los genios más grandes de la literatura universal. Ya John Steinbeck dijo una vez que la profesión de escribir libros hace que las carreras de caballos parezcan un negocio sólido y estable. Y no le faltaba razón. Escribir es una apuesta, un salto al vacío, donde el autor se juega su tiempo y su cordura. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos escritores descubrieron que cuando la incertidumbre se duplica y hay dinero o reputación de por medio, la creatividad fluye de una forma casi sobrenatural. A veces, todo lo que necesita un genio para salir de un bloqueo creativo es un amigo cercano que le diga «no eres capaz de hacerlo». En este episodio vamos a explorar cómo nacieron obras maestras en los lugares más insospechados, desde la mesa de juego en Alemania hasta cenas de escritores en Nueva York, pasando por noches de tormenta en los Alpes suizos. Hablaremos de Dostoyevski, un hombre que dictó una novela en un tiempo récord de 26 días para no perder los derechos de todas sus obras pasadas y futuras, debido a una deuda de juego. Descubriremos algo poco conocido de Agatha Christie, que se convirtió en la reina del misterio solo porque su hermana Maggie la desafió a escribir una historia donde el lector no pudiera adivinar al asesino. Veremos cómo el Dr. Seuss creó el 4º libro infantil más vendido de la historia utilizando exactamente 50 palabras distintas, simplemente para ganar una apuesta de $50 de su editor. Y por supuesto, nos sumergiremos en el año sin verano de 1816, cuando un reto entre poetas aburridos dio vida a los 2 monstruos más icónicos de nuestra cultura, Frankenstein y el primer vampiro aristócrata de la literatura. Todos estos casos y algunos más serán los que abordaré en lo que espero sea un interesante podcast que os haga descubrir nuevas historias que no habíais escuchado nunca. Pero antes, una pregunta. ¿Es cierto que la creatividad muere con la libertad y prospera con las limitaciones? Algunos expertos lo llaman la hipótesis del huevo verde con jamón. La idea de que las fronteras y los muros no encierran la mente, sino la obligan a saltar más alto. Preparados porque vamos a descubrir que a veces, para escribir una obra eterna, primero hay que estar entre la espada y la pared. Junio de 1816. Estamos en Villa Diodati, una mansión señorial a orillas del lago Lemán, Suiza. El ambiente no es el de unas vacaciones idílicas. Debido a la erupción masiva del volcán Tambora en Indonesia el año anterior, el cielo de Europa se ha vuelto negro por la ceniza, el frío es insoportable y la lluvia es incesante. Encerrados en su casa, sin poder salir por el clima opresivo, se encuentra un grupo de jóvenes cuya reunión parece sacada de un guión de cine. El carismático y polémico Lord Byron, el poeta Percy Shelley, su amante de 19 años, Mary Gordon, que pronto sería conocida por Mary Shelley, la hermanastra de esta, Clarice Claymont, y el médico personal de Byron, un joven brillante pero inestable llamado John William Polidori. Para matar el aburrimiento, el grupo pasa las noches leyendo historias alemanas de fantasmas como la colección Fantasmagoriana. Pero entonces Lord Byron, cansado de leer lo que otros han escrito, lanza el desafío que cambiaría la literatura para siempre. Dijo, cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas. Era el 16 de junio de 1816.
No solo fue una sugerencia, fue una apuesta de talento. Byron y Percy Shelley, los poetas consagrados del grupo, aceptaron el reto con arrogancia, pero curiosamente ambos fracasaron y dejaron sus relatos inacabados. El destino quería que las dos grandes obras maestras de aquella noche nacieran de dos miembros del grupo que nadie consideraba escritores en ese momento. Hablamos de Mary Shelley. Durante días Mary se siente frustrada porque no se le ocurre nada que asuste a sus compañeros, pero una noche, tras una intensa conversación sobre el galvanismo y la posibilidad de reanimar cadáveres con electricidad, tiene una pesadilla espantosa. Ve a un pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a una cosa que ha montado y que de repente empieza a dar señales de vida. Así, bajo la presión de no quedar mal en la apuesta de Byron, nace Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary explora el miedo no solo al monstruo, sino la responsabilidad del creador y a la soledad de ser diferente. Pero en la noche aún guardaba otra sorpresa. John Polidori, a quien Mary llamaba con cierta condescendencia pobre Polidori, decidió tomar un fragmento inacabado de Byron que había descartado, una historia sobre un tal Augustus Darwell, y lo transformó en algo completamente nuevo. Escribió El vampiro. Hasta ese momento los vampiros en el folclore eran criaturas sucias y bestiales, pero Polidori creó Lord Ruttenberg, un aristócrata sofisticado, seductor y letal, modelado basándose en la propia personalidad narcisista de Lord Byron. Polidori no solo ganó respeto del grupo esa noche, sin saberlo sentó las bases para el mito moderno que años después daría vida a Drácula. Y es curioso que sin saberlo, esta historia se cruzó en mi camino hará unos días, cuando un compañero de trabajo me dijo que había pasado por una librería y se había comprado 3 libros, pero no unos libros cualquiera. Entre ellos estaba El vampiro de Polidori, que os tengo que decir que era la primera vez que oía hablar de él, pues siempre la historia de Frankenstein lo había eclipsado y no me había dejado llegar a ella, y ahora aquí la tenéis. Pero volvamos a la historia. El final de esta apuesta fue agridulce para Polidori. Cuando el libro se publicó en 1819, se atribuyó falsamente a Lord Byron para vender más ejemplares. Polidori, hundido en la depresión y las deudas de juego, terminaría suicidándose a los 26 años. Triste final para el autor de ese primer libro sobre vampiros, y quién sabe si hubiera podido escribir muchas más cosas. Pero, ¿qué pasa cuando lo que te obliga a escribir no es el aburrimiento, sino la ruina económica absoluta? En la próxima historia viajaremos a Rusia para conocer a un hombre que se jugó su carrera entera en una sola novela escrita contrarreloj. Estamos en 1866. El hombre que protagoniza esta historia es Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes de la literatura, pero también un hombre atormentado por una adicción devastadora, la ruleta. Dostoyevsky no solo escribía sobre el sufrimiento humano, lo vivía. En ese momento se encontraba en una situación desesperada. Estaba recientemente viudo, cargado de deudas y perseguido por sus acreedores. Para intentar salir del pozo cometió el error clásico de cualquier ludópata: intentar ganar dinero rápido en el casino, lo que solo lo hundió más. En su desesperación, firmó un contrato que hoy nos parecería una locura. Su editor, un hombre de negocios implacable, le adelantó dinero a cambio de una condición leónida. Dostoyevsky debía entregar una nueva novela antes del 1 de noviembre de 1866. Si no cumplía el plazo, el editor se quedaría con todos los derechos del autor de todas sus obras pasadas y futuras en los próximos 9 años. Básicamente, Dostoyevsky se estaba jugando su vida entera y su legado literario en una sola apuesta contrarreloj. El problema, a falta de menos de un mes para la fecha límite, no tenía una sola línea escrita. Sus amigos, aterrorizados por lo que podía pasar, le aconsejaron contratar a una taquígrafa para acelerar el proceso. Así es como entra en esta historia Ana Grigorieva Snitkina, una joven estudiante que se convertiría en su salvadora. En un despliegue de energía casi sobrehumano, Dostoyevsky dictó la novela en un tiempo récord, 26 días. Trabajaban sin descanso, con Ana transcribiendo a toda velocidad lo que Fyodor creaba en su cabeza sobre la marcha. Curiosamente, la novela no podía tratar sobre otro tema, el título, El jugador. En sus páginas, Dostoyevsky volcó toda su energía describiendo con una precisión aterradora la psicología del ludópata y esa mezcla de esperanza y autodestrucción que se siente ante la mesa de juego.
El 29 de octubre, solo 2 días antes de que se cumpliera el plazo, el manuscrito estaba listo. Dostoyevski cumplió el contrato, salvó su carrera y además encontró el amor. Ana se convirtió en su segunda esposa poco después. Pero no creáis que estas apuestas desesperadas son cosa del siglo XIX. A principios de los años 2000, en un pub de Inglaterra, se gestó un reto que bien podría haber firmado el propio Dostoyevski, aunque por mucho menos dinero. El protagonista es Stanley Donwood. Si el nombre no suena, seguro que habéis visto su arte. Es el hombre detrás de todas las portadas de los discos de la banda Radiohead, pero en aquel entonces sus finanzas eran, digamos, precarias. Viajamos a la historia. Donwood estaba sentado en un pub con su editor de aquel entonces, Ambrose Benfield. Entre trago y trago, Benfield lanzó un órdago. Le publicaría una novela de 150.000 palabras si era capaz de escribirla en tan solo un mes. Y para darle emoción, sellaron el trato con una apuesta de 5 libras. Pero lo mejor no era el dinero, sino el castigo para el editor. Si Donwood fallaba, el editor le confesó que si no recibía ese manuscrito a tiempo se vería obligado a volver a publicar a poetas locales. Al parecer, el pavor del editor por la poesía local mediocre era tan grande como la necesidad de dinero de Donwood. Stanley aceptó, se encerró a escribir a todas horas y bajo una presión, vamos a llamar, asfixiante. Pero, ¿sabéis qué? Lo consiguió. Entregó su novela Pulp en 2 días antes de que se cumpliera también el plazo, con el título Catacombs of Terror, Catacumbas de Terror, un thriller negro ambientado en la ciudad de Bath. Sin embargo, a veces el desafío no es el dinero, sino el orgullo profesional. En la próxima historia veremos cómo una hermana y su mejor amigo lanzaron los retos que nos dieron a Hércules Poirot y a la ciencia ficción moderna. Hasta ahora hemos visto cómo el clima opresivo o las deudas de juego pueden forzar la pluma de un genio, pero hay un motor creativo igual de potente, el orgullo. Ese momento en el que alguien de tu círculo íntimo te dice apostaría que no eres capaz de hacer esto. Nos vamos a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Allí una joven llamada Agatha Christie trabajaba como enfermera voluntaria en el dispensario del hospital de Torquay. Su hermana mayor, Maggie, que había hecho sus pinitos en la escritura, lanzó un reto que cambiaría la historia del crimen. Desafió a Agatha a escribir una novela de misterio donde el lector no pudiera adivinar quién era el asesino, a pesar de tener exactamente las mismas pistas que el detective. Agatha aceptó el reto, aprovechando sus turnos en el dispensario, donde adquirió un conocimiento profundo y peligroso sobre los venenos. Decidió que las sustancias químicas serían su arma de elección. El resultado fue el misterioso caso de Stiles. En esta obra no solo ganó la apuesta a su hermana, también nos presentó a un refugiado belga de cabeza en forma de huevo y bigote impecable, Hércules Poirot. Lo curioso es que el camino no fue fácil. El manuscrito fue rechazado por 6 editoriales antes de ser publicado en 1920. Maggie perdió la apuesta, pero el mundo ganó a la autora más vendida de todos los tiempos. Pero los retos no solo ocurren entre hermanos, a veces ocurren entre los mejores amigos de la historia literaria. Viajamos a Oxford, a las reuniones del grupo conocido como los Inklings. Allí, 2 gigantes se sentaban a charlar, C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Un día, ambos decidieron que estaban cansados de los géneros que se escribían en su época y se retaron mutuamente a escribir algo totalmente nuevo para ellos. Como no se ponían de acuerdo, decidieron lanzarlo al azar y lanzaron una moneda al aire. A Lewis le tocó escribir sobre viajes espaciales y a Tolkien sobre viajes en el tiempo. El resultado fue dispar. Lewis cumplió con creces y creó su famosa trilogía cósmicas, empezando por Más allá del planeta silencioso. Tolkien, sin embargo, confesó en sus cartas que su esfuerzo se secó y nunca llegó a terminar su historia de viajes en el tiempo, dejando a Lewis como el claro ganador de aquella apuesta de pub. Pero si pensáis que estos retos son cosa de autores clásicos, esperad a escuchar lo que hizo Michael Crichton, el autor de Parque Jurásico. En 1976, Crichton apostó con un amigo que era capaz de convertir un poema épico llamado Beowulf
en un texto que muchos consideraban, ese texto lo consideran denso y aburrido, en una historia trepidante y entretenida. Para ganar, Crichton ideó un truco brillante. Escribió la novela como si fuera una crónica histórica real de un viajero árabe del siglo X, llamado Ibn Falad. Mezcló con maestría la cultura de Bagdad con mitos nórdicos, creando devoradores de cadáveres. La apuesta fue tan exitosa que años después la historia se llevó al cine como El guerrero número 13, que seguro que habéis visto con Antonio Banderas como protagonista. Y no podemos dejar de lado algún ejemplo de la literatura española. El ingeniero y escritor Juan Benet, conocido por su estilo extremadamente complejo y críptico, recibió una crítica tibia por su obra Saúl ante Samuel. Ante el comentario de sus amigos de que su literatura era poco accesible, Benet aceptó el desafío de demostrar que si quería podía escribir un bestseller policíaco para el gran público. En tan solo un mes escribió El aire de un crimen. No solo cumplió el reto, sino que la novela quedó finalista del Premio Planeta de 1980 y se convirtió en su libro más vendido, superando los 100.000 ejemplares. Como veis, el no eres capaz es probablemente la frase que más obras maestras ha regalado a la humanidad. Pero en el próximo viaje veremos qué pasa cuando el reto no es sobre el contenido, sino sobre el número exacto de palabras a utilizar. ¿Se puede escribir un éxito mundial con solo 50 palabras distintas? Corría el año 1960, Theodor Geisel, a quien todos conocemos por Dr. Seuss, ya era una estrella. 3 años antes había revolucionado las escuelas con El gato en el sombrero, un libro que usaba solo 236 palabras distintas para demostrar que aprender a leer no tenía por qué ser aburrido. Pero su editor de Random House, Bennett Sears, quiso llevar las cosas al límite. En una mezcla de broma y desafío real, Sears le apostó $50 a que no era capaz de escribir un libro igual de bueno usando tan solo 50 palabras distintas. Seuss aceptó la apuesta, pero lo que siguió no fue una ráfaga de inspiración, sino una auténtica tortura técnica. Para no pasarse del límite, Seuss se retiró a su estudio y trabajó durante un año entero. Creó gráficos, tablas y listas de control complejas para rastrear cada palabra que usaba. Llegó a memorizar las estadísticas de uso de cada término para no romper las reglas. De las 50 palabras elegidas, 49 eran de una sola sílaba. La única excepción fue anywhere, en cualquier parte. La palabra que más veces aparece en el relato es not, que aparece en 82 ocasiones. El resultado fue Huevos verdes con jamón. No solo ganó la apuesta, sino que creó el cuarto libro infantil en lengua inglesa más vendido de la historia, con más de 8 millones de copias. Por cierto, como nota curiosa para cerrar este duelo, Dr. Seuss confesó años después que a pesar de su éxito masivo, Bennett Sears nunca llegó a pagarle los $50 de la apuesta. Y por cierto, en Netflix he visto que hay una serie de dibujos animados basada en ese libro. Y de las 50 palabras de Seuss, terminamos con el reto de brevedad definitivo. Es una historia que cabalga entre la realidad y la leyenda, protagonizada por el mismísimo Ernest Hemingway. Se dice que Hemingway estaba almorzando con otros escritores en el restaurante Lushon de Nueva York cuando alguien lanzó un desafío: escribir una novela completa en solo 6 palabras. Hemingway, que siempre presumió de su estilo directo y económico, pidió que cada uno pusiera $10 sobre la mesa. Y a continuación Hemingway cogió una servilleta y escribió For Sale Baby Shorts Never Worn. Venta, zapatos de bebé nunca usados. Hoy se considera la pieza de microficción más famosa del mundo. No hizo falta decir más. Hemingway se levantó y, según cuenta la leyenda, recogió los billetes de la mesa ante el silencio de sus colegas, que no pudieron superar semejante carga emocional en tan poco espacio. Sin embargo, hay un giro interesante que todo amante de los libros debe conocer. Esta historia suele considerarse apócrifa. No hay pruebas documentales de que Hemingway lo escribiera realmente en esa servilleta. De hecho, anuncios similares de zapatos de bebé sin usar ya aparecían en los periódicos de la época para ilustrar tragedias cotidianas. Pero la leyenda persiste porque encaja perfectamente con la imagen de Hemingway, un hombre de pocas palabras, mucha acción y un orgullo que solo se calmaba ganando una apuesta. Y con esta historia llegamos al final de este capítulo, que para mí ha sido fascinante en cuanto a su construcción.
Pues conocía muy pocas de las historias que os he desarrollado. Solo conocía, como antes os he comentado, la de Frankenstein. Las demás las desconocía totalmente. Espero que a vosotros también os haya servido para descubrirlas, pero sobre todo que os hayan entretenido. Si tenéis ganas me podéis dejar un comentario diciendo si las conocíais, si no las conocíais, cuál de ellas os ha parecido más extraordinaria. Os leo. Y como siempre, os sugiero que me podéis dejar un like para que otros oyentes sientan curiosidad por escuchar estas historias. Os doy las gracias por adelantaro. Sin más, me despido de todos vosotros, de todas vosotras. Sed felices, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure